Feliz Año Nuevo a todos y cada uno de ustedes allá en casita. Bienvenidos a la primera edición de su noticiero de ABA Televisión del año 2021. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. El Papa Francisco nos invita a que cuando tengamos la tentación de ver lo que nos ha faltado, no olvidemos a quién nos ha ayudado. En la catequesis semanal, el Papa habló de otro tipo de oración, la de acción de gracias. Para explicarla, recordó el episodio del Evangelio de la curación de 10 leprosos. Solo uno volvió para dar las gracias a Jesús. Así nos muestra cómo el mundo puede dividirse en dos tipos de personas: los que dan gracias y los que creen que todo se les debe. La oración de acción de gracias nace precisamente de sentir que todo lo que tenemos es un regalo, un don, que estamos vivos, porque alguien nos ha querido antes incluso que nosotros aprendiéramos a pensar, aprendiéramos a amar o a desear. Al mismo tiempo, el Papa explicó que ese leproso que volvió para dar gracias a Jesús en realidad descubrió otra alegría más profunda, que Jesús lo amaba. E questo è il nocciolo. Quando tu ringrazi, dai grazie, esprimi la certezza di essere amato. E questo è un passo grande, avere la certezza di essere amato. Al terminar y despedirse de quienes seguían la audiencia en streaming, Francisco dejó este mensaje de fin de año. Alla fine di questo anno difficile siamo forse tentati di vedere anzitutto ciò che non era possibile fare e ciò che ci mancava. Ma non dimentichiamo le tante innumerevoli ragioni per cui ringraziare Dio e i nostri vicini. Vi auguro di cuore la gioia che nasce dalla gratitudine. Así fue la última catequesis pública del Papa en 2020, en streaming y sin poder estar en contacto con los peregrinos. En los otros años esta audiencia estaría repleta de gente. Hoy en nuestra tercera cápsula de la democracia vamos a ver la conformación y las funciones de los diputados de la Asamblea Legislativa y del Parlacén en El Salvador. El próximo 28 de febrero, los salvadoreños elegirán a través del voto popular libre y secreto a los 84 nuevos representantes de la Asamblea Legislativa para los próximos 3 años y a los 20 diputados y diputadas que representarán a El Salvador por 5 años ante el Parlamento Centroamericano, conocido como Parlacén. ¿Sabes cuál es la función de un diputado? Los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa representan a la población de cada uno de los 14 departamentos de El Salvador, y el número de diputados por departamento es equivalente al número de su población. Según el artículo 131 de la Constitución salvadoreña, los diputados y diputadas proponen y aprueban leyes, las modifican y las derogan, aprueban los presupuestos de la nación, fiscalizan los gastos públicos y eligen a algunos funcionarios, como a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, a los magistrados de la Corte de Cuentas de la República, al Fiscal General de la República, al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y a los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, entre otras atribuciones. La representación de todos los partidos políticos en la Asamblea Legislativa es importante, porque se buscan acuerdos entre diferentes puntos de vista y se aprueban, rechazan o cambian los proyectos de ley. Esto permite avanzar en el camino de la democracia y evita la concentración del poder. Es importante analizar el voto al Parlacén. ¿Qué funciones cumplen el Parlacén y sus diputados en beneficio de los ciudadanos salvadoreños? Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y El Salvador son los países que conforman el Parlacén y está integrado por 20 diputados de cada país. El Parlamento Centroamericano es un órgano político y su función es servir de foro de debate para el análisis de los asuntos políticos, económicos, sociales, culturales, de seguridad e impulsa y orienta los procesos de integración centroamericana. Este trabajo se realiza a través de 13 comisiones que reflejan los intereses de los países que componen el Parlacén.
Entre las funciones que se les asignan a los diputados del Parlacen está el realizar propuestas a los presidentes de cada país, y ellos promueven leyes o políticas públicas en beneficio de la región. La Santa Madre Iglesia celebra el Día de la Santísima Virgen María como Madre de Dios. Quiero invitarles a que compartan conmigo la reflexión del Evangelio del día. Hoy la Santa Madre Iglesia celebra a la Santísima Virgen María bajo la advocación Madre de Dios. Es el misterio, es el dogma, tan profundo y difícil de comprender y al mismo tiempo tan sencillo y fácil de aceptar, sobre todo cuando se cruza con los ojos de la fe y el amor. Sí, hoy celebramos esta solemnidad en toda la iglesia y el Evangelio nos muestra la historia de esos pastores que llegan a adorar al niño Dios y cuando llegan a ese lugar ven al niño en el pesebre, ven a su madre y a su padre tal como los ángeles se lo habían anunciado. Al contar ellos todo lo que habían oído, quedaban los que estaban alrededor anonadados, maravillados. Pero dice una frase muy bonita: y ella guardaba todo en su corazón. Qué hermosa frase y qué gran actitud, virtud de esta doncella de Nazaret. Una jovencita tan bella, de 16, 17 años, guardando de una forma tan madura estas cosas que se escuchaban del niño. Muchas veces es fácil entender que la Santísima Virgen María sea madre del Jesús humano, porque recibe de ella la naturaleza humana y todo el proceso que se lleva en su vientre de engendramiento, que da a luz, que lo amamanta de sus pechos. Esa parte es fácil de comprender para nosotros como seres humanos. La parte un poco más difícil es cuando se dice que siendo criatura es la madre de Dios. Porque como una criatura va a ser la madre del Creador. Y es donde venían los grandes debates de las primeras eras del cristianismo. Sin embargo, cuando nosotros descubrimos y aceptamos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, en una sola persona, con dos naturalezas, yuxtapuesta una de otras en Él, entonces no podemos separar al Jesús humano del Jesús divino, sino que todo está unido en un solo ser. Y por eso es que la Santísima Virgen es madre tanto del Jesús humano como por supuesto también del Jesús divino. Y esto es lo que la hace grande. Esto es lo que la hace a ella hermosa, digna de imitar, en cuanto que es la primera discípula de Cristo, pero al mismo tiempo la madre de Él. Por eso, mis queridos hermanos, hoy pidámosle al Señor la gracia de la fe y del amor, para poder descubrir este inmenso tesoro de esa maternidad divina que tiene la Santísima Virgen María. Y de esta forma, también nosotros nos damos cuenta que lo divino no es inalcanzable. Todo lo contrario, la divinidad la podemos unir a nosotros y de hecho está unida desde el día de nuestro bautismo, pero podemos desarrollar y fortalecer esa unión con nuestro Señor, con la divinidad, con Dios. Podemos fortalecerla y desarrollarla a tal manera de que cuando nosotros vengamos a sentir, nos daremos cuenta en el mundo, en el universo,
hermoso en el cual nos encontramos sumergidos. Y esta unión nos llevará a contemplar de una forma más hermosa, profunda, a los demás seres humanos. Porque también lograremos descubrir en esa naturaleza humana, en ese hermano y hermana nuestro, de que la presencia de Dios está también en todo ese ser. Y esto nos lleva a respetarnos, a amarnos, a ayudarnos y a acompañarnos unos con otros. Hoy que celebramos la maternidad divina de la Santísima Virgen María, le pedimos a ella su intercesión para que nos ayude a comprender en la intimidad de nuestra oración, en la intimidad de nuestra entrega a ese Dios, la grandeza de su amor. Que así sea. Y el pasado mes de octubre del 2020, un documental manipulaba las palabras del Papa Francisco referente a los homosexuales. A comienzos de octubre, Francisco firmó en Asís la tercera encíclica de su pontificado. Se llama Fratelli Tutti. En ella aborda cómo preparar el mundo tras esta pandemia. Dice que la única opción ante el dolor y las heridas es seguir el modelo del buen samaritano, que ayuda a un hombre herido sin importarle quién es, qué opina o de dónde viene. Essere capaci di avere compassione. Questa è la chiave. Questa è la nostra chiave. En octubre el Papa recibió la visita del cardenal George Pell, que fue declarado inocente tras 404 días en la cárcel acusado de abusos. Thank you. Grazie. Grazie a lei, Santo Padre. Grazie a lei. Grazie della testimonianza. También Francisco tuvo las últimas audiencias con peregrinos. Io vorrei fare come faccio dal solito, scendere e avvicinarmi a voi per salutarvi, ma con le nuove prescrizioni è meglio mantenere le distanze. Poco después se supo que entre los peregrinos había al menos un positivo de coronavirus, por lo que el Vaticano decidió suspender también estos encuentros públicos. Uno de los grandes encuentros del mes fue este con líderes de todas las religiones para rezar por la paz y por los enfermos de COVID. Francisco recordó que los líderes religiosos y todos los creyentes deben rezar insistentemente por el fin de las guerras. La polémica del mes fue este documental titulado Francisco, que manipulaba unas declaraciones del Papa. Su autor editó frases de entrevistas a Francisco y hizo creer que el Papa estaba a favor del matrimonio entre personas homosexuales. Francisco había dicho que las parejas homosexuales tienen derecho a estar cubiertas legalmente en cuestiones como herencias o la posibilidad de visitas en el hospital. Le persone si devono accompagnare come li accompagna Gesù. Quando una persona che ha questa condizione arriva davanti a Gesù, Gesù non gli dirà sicuramente vattene via perché sei omosessuale. No. El Vaticano envió una nota a los nuncios que aclaraba que el Papa no se refería a la doctrina. Uno de los eventos que levantó mayores expectativas fue la beatificación de Carlo Acutis ante sus padres y sus hermanos. Che il venerabile servo di Dio, Carlo Acutis laico, d'ora in poi sia chiamato beato. Durante días miles de peregrinos pasaron ante sus restos para rezar.
Incluso el Papa le dedicó estas palabras. Un aplauso al nuovo giovane Beato Millennials. En octubre también el Vaticano y China renovaron su acuerdo sobre el nombramiento de nuevos obispos. Como en sus primeros 2 años ha permitido el nombramiento solo de 2 nuevos obispos chinos, a pesar de que hay unas 50 diócesis vacantes, en vez de renovarlo o consolidarlo, el Vaticano ha decidido solo prorrogarlo. Durante los próximos 2 años verá si de verdad este acuerdo funciona o si es papel mojado. Y los estadounidenses reciben un cheque de estímulos por la pandemia del COVID-19. Millones de estadounidenses podrán celebrar la entrada del Año Nuevo con la llegada de los primeros cheques por $600 a partir de este miércoles, informó el Departamento del Tesoro. Los cheques comenzarán a enviarse por correo este miércoles 30 de diciembre. Esta segunda ronda de pagos brindará un apoyo económico fundamental a quienes, sin tener la culpa, se han visto afectados negativamente por la pandemia del COVID-19. Pero la disputa por un incremento de este subsidio a $2,000 continúa en el Senado, donde el líder de la mayoría, el senador republicano Mitch McConnell, bloqueó su tratamiento ante el Pleno. Objection is heard. Situación que provocó la reacción de varios demócratas. Uno de ellos, el senador Chuck Schumer, líder de la minoría en el Senado, interpeló a sus colegas republicanos. Una vasta mayoría del público, republicanos y demócratas, apoya firmemente los cheques por $2,000. Incluso el presidente Trump apoya los cheques por $2,000. Hoy resta una pregunta. ¿Los republicanos del Senado se unen al resto de Estados Unidos en apoyo a los cheques de $2,000? Por su parte, el presidente Donald Trump utilizó su cuenta personal de Twitter para urgir a los senadores de su partido a aprobar el incremento y dar media sanción al proyecto aprobado en la Cámara de Representantes. A menos que los republicanos tengan un deseo antes de morir, y también deben hacer lo correcto, aprobando el pago de $2,000 lo antes posible. $600 no es suficiente. Hasta este sábado tienen los senadores para tratar este proyecto de ley. El domingo 3 de enero se tomará juramento a los nuevos miembros del Congreso estadounidense. Feliz Navidad a cada uno de ustedes. La gran familia de Ava Media Group, así como también en nombre de nuestro director espiritual, el obispo Elías Samuel Bolaños Avelar, y de todo el personal que labora, queremos desearles a todos una feliz Navidad y que el año venidero sea de mucha dicha y prosperidad. Hoy nos alegramos con los ángeles, con toda la corte celestial, pero sobre todo con la humanidad entera, porque nos ha nacido el Emmanuel, el Mesías, el Salvador prometido, el Dios con nosotros. Hoy se ha unido lo divino con lo humano, y como fruto de eso tenemos una nueva naturaleza humana perfeccionada. Esa naturaleza humana divinizada. Porque Dios ha estado grande con nosotros. La iglesia entera se llena de júbilo porque el Emmanuel, el Dios con nosotros, está aquí para acompañarnos, para darnos esperanza, para llevarnos el gozo, la alegría que solamente Él es capaz de dar. La Navidad es un tiempo hermoso para perdonar, para reconciliarnos, para ser generosos, para ser compasivos y servir a todos aquellos que están a nuestro alrededor, para servir a los más necesitados, a los que sufren, a los desprotegidos, a aquellos que se encuentran solos en los hospitales, en los penales, en todas aquellas familias o lugares donde la soledad se siente. También la Navidad es un momento hermoso
para llevar ese consuelo y compañía, esa fraternidad a todos los migrantes, sin importar el país donde se encuentre. Aquellos que estamos a su alrededor, debemos de acogerlos y hacerlos sentir en casa. Porque cuando hay un migrante solo, es la presencia de Dios a través nuestra la que le llega a ser compañía. Mis queridos hermanos, como Ava Media Group, queremos agradecerles por haber estado con nosotros durante todo este año. Este año que ha sido difícil por la pandemia, por los huracanes, por tantas situaciones complicadas que nos ha tocado vivir. Pero al mismo tiempo ha sido un año que nos ha demostrado que cuando Dios dice, necesito que estés en mi presencia, cuando Dios dice, estos son mis planes, nosotros debemos de ser conscientes que todo lo que somos y lo que hacemos debemos someterlo a Él. Hoy la pandemia nos ha enseñado también a ser generosos y por eso en esta Navidad debemos de agradecerle a Dios porque aún en medio de tantas dificultades nos tiene celebrando esta Navidad. En nombre de toda la gran familia de Ava Media Group, de Monseñor Elías Bolaños y del mío propio, queremos desearles en casa una feliz Navidad y un año nuevo lleno de amor y prosperidad. Que así sea. Y una mutación más contagiosa del coronavirus llega ya a los Estados Unidos. La variante del COVID-19 llamada B117 es más contagiosa según los científicos. Este martes fue detectada en Estados Unidos en el estado de Colorado en un hombre de unos 20 años sin historial de viajes fuera del país. El individuo no tiene contactos cercanos identificados hasta ahora, pero los funcionarios de salud pública están trabajando para identificar otros casos y contactos potenciales. También el estado de California anunció este miércoles de haber detectado esta variante del coronavirus. El CDC afirmó que pudieran encontrar más casos como este en los próximos días, dejando entender que esta variante ya podría estar circulando en Estados Unidos, lo que impondría una mayor demanda a los recursos sanitarios ya de por sí agotados. Sin embargo, esta mutación ya detectada en 17 países fuera del Reino Unido no estaría dando lugar a tasas más altas de hospitalizaciones o muertes, según un informe de Public Health England, una agencia gubernamental. Mientras el número de contagios en Estados Unidos podría ser pronto de 20 millones, llegó la noticia de la muerte por COVID-19 del legislador republicano por Luisiana, Luke Letlow, de 41 años, recientemente elegido para un escaño en el Congreso. Hasta ahora es el político estadounidense de más alto rango que fallece por esta enfermedad. La familia agradece las oraciones y el apoyo de los últimos días, pero pide privacidad durante este momento difícil e inesperado. La vacunación sigue en marcha. La vicepresidenta electa Kamala Harris recibió públicamente la vacuna para sensibilizar a la opinión pública y el presidente electo Joe Biden prometió mover mar y tierra para vacunar rápidamente a más gente. He presentado 3 desafíos en nuestros primeros 100 días. Uno de ellos es asegurarse de que se hayan administrado 100 millones de inyecciones al final de los primeros 100 días. Este miércoles el Reino Unido se convirtió en el primer país en autorizar la vacuna de la Universidad de Oxford y la firma farmacéutica británico-sueca AstraZeneca. Un recurso más para enfrentar al virus que en 2020 cambió al mundo entero. Jacopo Luzzi, Voz de América. Y hoy el Santoral de la Iglesia nos presenta el Día de San Silvestre. Conozcamos un poco más de su historia. Una noche del año 311, mientras ingresaba a la casa de San Silvestre, en donde se hospedaba desde su llegada de Antioquía, el indulgente evangelizador San Timoteo fue apresado
y ajusticiado sin juicio previo porque con su elocuencia y unción le había arrebatado al culto de los dioses oficiales de la ciudad una ingente cantidad de romanos, actividad eminentemente subversiva que las autoridades procuraban eliminar a toda costa. Tras su ejecución, sus restos fueron escondidos por San Silvestre, acción por la que él, según consta en las actas de San Silvestre consignadas en el catálogo liberiano y en el pontifical romano, también fue detenido y presentado ante el prefecto Tarquino Perpena, quien lo cominó a devolverle las reliquias del mártir y a depositar las supuestas riquezas que le había legado en los templos paganos, en donde además debía ofrecer sacrificios de animales o pena de muerte, a lo que San Silvestre se negó rotundamente y aprovechó para contraatacarlo por su empecinada persecución contra los cristianos. A continuación, lo invitó a abrazar la fe cristiana, insinuación que enfureció tanto al avieso Tarquino Perpena que lo mandó a encarcelar con la amenaza de que si persistía en su contumacia, lo condenaría a muerte. Pero antes de ser llevado a la mazmorra, San Silvestre lo previno diciéndole que si él no cambiaba de opinión, moriría esa misma noche. Sentencia que se cumplió durante la cena, en la que una espina de pescado que se atravesó en su garganta le cobró la vida a Tarquino Perpena frente a sus impotentes invitados. La noticia sobre el cumplimiento de este vaticinio se regó por toda la ciudad y las aterrorizadas autoridades no tuvieron más remedio que dejar en libertad a San Silvestre al día siguiente. San Silvestre, nacido en Roma en el año 270, era hijo de Rufino, un piadoso comerciante que le encomendó su formación al virtuoso presbítero Cirino, quien lo educó dentro de los más genuinos principios cristianos que San Silvestre absorbió como una esponja y puso en práctica dentro de la comunidad católica, en la que se forjó en pocos años una maciza reputación de líder carismático, condición que, avalada por su sólida preparación filosófica y teológica, le mereció el reconocimiento del Papa San Marcelino, que lo ordenó sacerdote a los 30 años, hecho que le facilitó su ingente labor evangélica, que incluía la celosa custodia de las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo, a las que guiaba a los peregrinos que regularmente hospedaba en su casa, y el rescate de los cadáveres de los mártires a los que daba cristiana sepultura en las catacumbas. Precisamente, en cumplimiento de esa misión, tras recuperar los despojos de San Timoteo de Antioquía, fue detenido por el prefecto Tarquino Perpena, cuya muerte, ocurrida horas después de que San Silvestre se la pronosticara, le confirió el prestigio y la ascendencia suficientes para ser elegido en el año 314 en reemplazo de San Melquíades pontífice. Le eligieron pontífice. Resulta que a San Melquíades le había tocado en suerte el triunfo del emperador Constantino sobre Magencio en el 312 y la subsiguiente promulgación del Edicto de Milán en el 313, mediante el cual cesaban las persecuciones y le garantizaba la libertad a los cristianos para profesar su fe. Pues desde su llegada al trono de San Pedro, San Silvestre se dedicó a robustecer la iglesia con la construcción de las basílicas romanas, que aún son las principales de la fe católica: la de San Juan de Letrán, junto al palacio, que está junto al Palacio Lateranense, residencia papal en aquella época que le había sido donada por Constantino a su antecesor, y que es la cátedra oficial del Papa. Luego la de San Pedro en la Colina Vaticana, luego construyó la de San Pablo extramuros, más adelante la de San Lorenzo, la Santa Cruz de Jerusalén, la de Santa Inés y muchos otros templos en la misma ciudad romana y en otras ciudades italianas. A la par, San Silvestre estimuló la realización de varios sínodos, a través de los cuales reorganizó las instituciones eclesiales de Roma, Alejandría, Palestina, la Odisea, Cartago, Ancira y Cesarea. Y en esas comarcas consiguió la extinción del donatismo, que era una herejía que pretendía la expulsión de los pecadores del seno de la Madre Iglesia. Además, estructuró las bases de los cánones litúrgicos. Decretó que solo el obispo podía preparar el santo crisma y administrarlo a los confirmados. Reglamentó la vestimenta talar para los oficios religiosos y los tiempos que debían esperar los postulantes para acceder a las órdenes menores y mayores,
y declaró al domingo como el día del Señor y por lo tanto de obligatorio descanso. Asimismo, San Silvestre obtuvo de Constantino el retorno de los cristianos desterrados y la restitución de sus bienes enajenados, la exclusión de los clérigos de la justicia ordinaria, la emancipación de los esclavos por mediación de la Iglesia, la educación religiosa obligatoria para los niños y la derogación de las leyes imperiales que hasta entonces regían el matrimonio y su traspaso a la jurisdicción eclesiástica. Pero sin lugar a dudas, el mayor logro de San Silvestre fue la realización en el año 325 del Concilio de Nicea, el primero de carácter ecuménico, en el que se fijaron los plazos para celebrar la Pascua. Se constituyeron las bases del derecho canónico y se afirmó la divinidad de Cristo, que dio lugar al credo niceno, que aún hoy, y sin cambiarle una sola coma, es la confesión de nuestra fe que renovamos los católicos en todas las Eucaristías. Después de 23 años de fructífero pontificado, San Silvestre murió en olor de santidad, extenuado por su titánica labor, el 31 de diciembre del año 335. Y fue el único de los primeros 33 papas que no murió mártir. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Silvestre que a través del credo nos ayude a reafirmar diariamente nuestra fe. Y a continuación les dejamos con el saludo de fin de años institucional. Al acercarse el final del 2020 y entrar ya al 2021, Ava Media Group quiere desearles a cada uno de ustedes un feliz año nuevo. Sabemos que el 2020 ha sido un año difícil por todas las cosas que han pasado en el mundo entero, pero también por las cosas que han pasado en tu vida personal. Por eso, aprendemos de la generosidad y la fraternidad que la humanidad ha mostrado en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de sufrimiento, en estos tiempos de necesidad. Y al mismo tiempo vemos el 2021 con esperanza de que será un año de bendición para cada uno de ustedes. Por eso, en nombre de Monseñor Elías Samuel Bolaños, obispo de la diócesis de Zacatecoluca y director espiritual de nuestro ministerio, de nuestro medio de Ava, y en nombre de toda la gran familia y amigos de Ava Media Group, queremos desearles a cada uno de ustedes un feliz año nuevo. Que el Señor los bendiga rica y abundantemente. Que así sea. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de Ava Televisión. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Nos puede ver las 24 horas del día en el www.avatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, también en nuestras cadenas hermanas y en las compañías de cable en Centro y Suramérica y, por supuesto, también en nuestras redes sociales. ¡Feliz Año Nuevo! Que la disfruten esta noche y que Dios los bendiga siempre.